Hola partners, muchas gracias por tomarse el tiempo para asistir a este webinar. Mi nombre es Pedro Moura, soy técnico Account Manager para Conosur y Brasil y dando seguimiento a nuestra serie de webinars, hoy vamos a hablar sobre la aplicación de los colores en los sensores. En los videos anteriores, la parte 1 y la parte 2, tratamos sobre las configuraciones básicas y avanzadas y ambos videos están disponibles en nuestro canal en YouTube Gurtames. Bueno, dicho eso, podemos seguir y ver la agenda de nuestra presentación. Bueno, hoy vemos cómo agregar colores a los sensores, los colores de los sensores aplicados al menú adicional y a la ventana emergente de información adicional de la unidad, los colores de los sensores aplicados a la columna estado de sensor en el panel de seguimiento, los colores de los sensores aplicados en los iconos de la unidad y por último, los colores aplicados a recorridos. Así que podemos empezar, pero antes me gustaría empezar hablando sobre por qué usar los colores. Bueno, mi respuesta es porque es una herramienta bastante simple, pero que nos permite hacer más fácil la visualización del cliente. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un sensor de batería, aunque tengamos las notificaciones que nos indiquen si alguna vez hay una emergencia, podemos por medio de los colores tener un pantallazo de la situación de los equipos más rápido. Y bueno, de esa manera podemos actuar de una forma más eficiente si tenemos algún inconveniente que, bueno, se nos puede presentar alguna vez. Entonces ya podemos empezar yendo a la plataforma. Comparto esa pantalla. Y bueno, para realizar esa tarea, lo primero que tenemos que hacer es abrir las propiedades de la unidad y ir hasta la pestaña de sensores. Vamos acá. Bueno, al abrir el sensor que tenemos creado, en ese caso abro ese. En el borde inferior vamos a ver algunas opciones de intervalos y colores. Bueno, acá es donde vamos a especificar cuáles son los valores y qué color y texto, si queremos, vamos a mostrar en el momento que recibamos un valor que viene a algún parámetro. Bueno, en ese caso estoy usando un sensor de temperatura y para agregar tenemos dos opciones. Podemos agregar los rangos en forma de tabla o en forma de escala. En mi caso prefiero usar la tablita, pero para alterar la visualización hacemos clic en ese botón acá arriba. Bueno, es importante tener en cuenta también que los campos de intervalos y colores no sirven para especificar cuáles son los valores que queremos tomar en cuenta con este sensor. Entonces les doy un ejemplo de lo que ya me ha pasado algunas veces. Y bueno, supongamos que tenemos un parámetro que es event code, que sería así. Bueno, ese en general es un parámetro que nos envía varios números. Cada uno representa un evento distinto y bueno, hay veces que vemos que, por ejemplo, ponemos acá agregar rango 1. En mi caso, por ejemplo, en mi event code, eso significaría que tengo presionado el botón de pánico o SOS. Si especifico el número acá abajo, eso no significa que con este sensor vamos a controlar bueno, este evento. Para hacer eso tenemos que usar el control bit a bit, o sea, me quedaría parámetro event code, 2 puntos, 1. Así controlaríamos. Esa tarea no hacemos por medio de los colores y, bueno, los intervalos. Bueno, dicho eso, podemos proseguir. Bueno, entonces, en mi caso, voy a agregar 4 campos. Y, bueno, voy a poner valor 0, el color azul, el valor 20, un azul más oscuro, el valor 60 y naranja, y por último el valor 100, color rojo. Incluso podemos poner también texto, no es obligatorio, pero si queremos mostrarlo se puede hacer. Entonces ese valor, baja temperatura. Después acá ya quiero un atención y por último uno de alta temperatura. Bueno, ahora lo guardamos y lo podemos visualizar en una ventana emergente o en el menú adicional cuando hacemos clic sobre el icono de la unidad. Pero solo podemos ver si tenemos algunas cosas configuradas y eso nos lleva a nuestro próximo tema.
Bueno, los valores de los sensores pueden ser exhibidos de dos maneras. Pueden ser exhibidos entonces en una ventana emergente cuando pasamos el mouse sobre la unidad, sea en el mapa o en la lista de trabajo, o en la visualización ampliada cuando hacemos clic sobre el icono de la unidad, en la lista de trabajo. Si volvemos a la plataforma, podemos podemos ver que en nuestro caso ninguna de las dos maneras es exhibida. Entonces, si hago clic acá, no veo los valores de los sensores. Si paso el mouse sobre la unidad, tampoco los veo. Y bueno, eso pasa porque no tenemos configuradas esas opciones en los parámetros del usuario. Hacemos clic en el nombre del usuario y en la primera opción del menú que se abre, parámetros del usuario. Bueno, si bajamos un poco, vemos la opción de mostrar información adicional de la unidad. La columna de la izquierda representa la información que aparece en la ventana emergente y la columna de la derecha representa la información que aparece allá en la lista de trabajo. Entonces buscamos valores de los sensores, activamos las dos casillas y bueno, lo guardaríamos. Acá abajo también hay una opción que nos permite elegir si queremos que el color sea aplicado solo al valor del sensor, al valor y al nombre del sensor, o si está desactivado. En nuestro caso podemos dejar solo al valor del sensor. Guardamos. Y si vemos el color que establecimos ya es aplicado. Entonces tenemos la temperatura, el texto que pusimos y el valor entre paréntesis. Bueno, sigamos. Bueno, en esa captura vemos que en esta columna que está destacada, tenemos el sensor, el estado del sensor y el color que establecimos representado acá. Y bueno, podemos seleccionar cualquier sensor que tengamos creado con color establecido para aparecer directamente en el panel de seguimiento. Si volvemos a la plataforma podemos ver cómo hacer eso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es activar esa columna en el panel de seguimiento. Hacemos clic en esos tres puntos, seleccionamos la opción Estado del sensor. La casilla de la izquierda, como en los parámetros del usuario, representa la lista de trabajo, y la casilla de la derecha representa lo que vemos en el menú adicional. Queremos en la columna, hacemos clic de vuelta acá, y vemos que hay un signo de desconocido, interrogación. Bueno, ahora en las propiedades de la unidad podemos ir a la pestaña avanzadas y buscamos por la opción empleo de colores del sensor. Avanzadas. Acá está. La primera opción es panel de seguimiento. Bueno, podemos seleccionar el sensor que recién configuramos, el de temperatura. Lo guardamos y ya lo hemos representado acá, con el color que establecimos. Hay que tener en cuenta que los sensores solo van a aparecer en la lista si tienen los colores aplicados. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, además, si queremos, podemos sustituir los iconos por signos del estado de movimiento. Y bueno, para hacerlo hace falta activar la opción correspondiente en los parámetros del usuario. Una vez que activamos la opción, nuestros iconos van a aparecer con tres formas distintas. Y los posibles son los siguientes. Bueno, la flecha verde cuando la unidad está en movimiento, un cuadrado rojo cuando no hay movimiento y si tiene un sensor de ignición está apagado, y por último un círculo amarillo si no hay movimiento y la ignición está encendida. Pero si vemos acá en la captura de abajo, vemos un color distinto en nuestro cuadrado. Eso es porque podemos visualizar el color de las formas de acuerdo a un sensor que tengamos creado. En mi caso, el de temperatura que habíamos creado al inicio. Si volvemos a la plataforma podemos ver cómo hacerlo. Bueno, lo primero que hay que hacer es volver a los parámetros del usuario, hacemos clic en el nombre del usuario, parámetros del usuario, y buscar la opción reemplazar iconos de unidades por símbolos de movimiento. Bajamos un poco y lo encontramos acá. Lo guardamos, y si buscamos el icono, si buscamos la unidad, tenemos la flechita verde que nos dice que la unidad está en movimiento. Bueno, si activamos solo esa casilla, tenemos los colores por defecto que son los que vimos en la presentación. Si queremos el color de otro sensor, tenemos que volver a la pestaña avanzadas en las propiedades de la unidad,
y seleccionamos el sensor que queríamos en signos del estado de movimiento. Y acá podemos seleccionar, por ejemplo, el de ignición o el de temperatura. En mi caso podemos usar de temperatura también. Lo guardamos y vas a ver que la flecha indica que está en movimiento y, bueno, el estado de temperatura, que en nuestro caso era de 86. Volvemos a la presentación una vez más. Y por último podemos ver nuestro último punto, que dice que podemos crear recorridos basados en los colores que establecimos en los sensores. Bueno, ese es bastante simple. Volvemos también a la pestaña avanzadas en las propiedades de la unidad. Y hay una opción que nos dice colores del recorrido. Seleccionamos la opción por sensor y seleccionamos cuál es el sensor que queremos usar en nuestro recorrido. En nuestro caso podemos usar también temperatura. Lo guardamos y ok. Si vamos a la pestaña recorridos, ya vemos que acá dice por sensor, porque lo tenemos configurado, y podemos ejecutar el recorrido de la unidad. Bueno, si vemos, el historial nos muestra el recorrido de acuerdo con los valores que configuramos en nuestros intervalos. Bueno, ahora que logramos ver todos los puntos de nuestra agenda, podríamos empezar con la sección de preguntas y respuestas. Pueden enviar sus preguntas y contestaremos a la brevedad. Bueno, Omar nos pregunta, en el panel de seguimiento, ¿puedo activar dos estados del sensor? Ejemplo, sensor de temperatura y batería del vehículo. Omar, en realidad no, solo podemos usar un sensor, pero en tu caso, como querés controlar el de batería del vehículo, tenemos una columna que es exactamente para eso, para batería. Y bueno, en la columna estado del sensor puedes seleccionar el de temperatura. En tu caso, bueno, sí lo podrías usar, pero en realidad no podemos controlar dos sensores en esa columna estado del sensor. Bueno, una vez más, muchas gracias. Me pongo a disposición si tienen alguna pregunta adicional por mail. Y bueno, como siempre, nuestro equipo de soporte también sigue disponible por mail. Saludos y muchas gracias por la atención.